si yo sigo ayudándole, él no lo va a hacer. Va a llegar a 6 años y yo voy a tener que seguir poniéndole la ropa. Entonces así somos nosotros en el ministerio. Usted tiene que aprender, aunque solo se ponga la camisa y tenga que pedir ayuda, vamos a avanzar en esto. Vamos a ver qué más es lo que puedo dar, qué más es lo que puedo hacer. Vamos a salir de nuestra zona de confort, de lo que es, ¿verdad? Estar en mis aguas. Para mí, por ejemplo, si me dicen, te toca un especial y no estaba programado, pues yo me paro y lo canto. Pero hay que salir de ahí, hay que avanzar, Laura. Hay que hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Gloria a Jesús. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Reyes. Tenía muchas personas como candidatos de temas para hablar en esta mañana, pero el Señor, al final me voy a quedar con este rey de Israel. Vamos a buscar en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 3. Gloria a Jesús. ¿Qué pasa después que somos impactados? Vamos a leer la palabra. Esta es la que vamos a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y poniéndose el rey en pie, junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que iría en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana vamos a hablar sobre el rey Josías y sobre lo que pasó con su vida después de haber sido impactado con la palabra del Señor. Ustedes saben que cuando somos impactados, yo la sé, esta sé que está aquí, ayer estaba como así. Entonces yo intenté poner la T así, pero no se queda. Porque dije, bueno, pero si la bomba explotó, se supone que las letras deberían estar como moviéndose, ¿verdad? Entonces no se pudo, así que volví, la puse como estaba. Cuando nosotros somos impactados, algo pasa. Cuando vemos en la televisión que se tira una bomba, una granada o lo que sea, ¿qué pasa con el lugar en donde cae la bomba? Se mueve, se rompe muchas veces, se hace un orificio, se puede hacer una grieta. Si la edificación es muy consistente, tal vez solo haga una grieta, pero algo va a cambiar en nuestras vidas. Y cuando venimos a la campaña 7 días de impacto, venimos buscando algo del Señor. Nosotros los creyentes venimos buscando algo del Señor, pero los que no son creyentes vienen porque andan buscando algo del Señor. Y cuando venimos aquí, dice la palabra del Señor, cuando Dios llamó a Moisés en el libro de Éxodo, ¿verdad? Aquí está. En el libro de Éxodo, en el versículo 4, no, el versículo 3 dice: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés estaba frente a una zarza que estaba ardiendo. Algo estaba pasando. Hay personas que vienen a los 7 días de impacto porque algo está pasando. Todos saben que algo está pasando y por eso, así como Moisés, ¿qué dijo Moisés? Moisés dijo, yo voy a ir a ver porque esa zarza no se quema.
Y así mismo nos pasa a nosotros, en general, amigos y hermanos, cuando algo está pasando, cuando hay una zarza que no se está quemando, todos queremos ir a ver. En ese ir a ver, muchos se quedan en el ir a ver. Pero en ese ir a ver, otros escuchan una voz que le dice, Moisés, Moisés. Y respondemos a ese llamado. Y ahí es cuando nuestras vidas son impactadas. Y cuando somos impactados, dijimos ahorita que nuestras vidas no pueden continuar igual. Y de eso es que yo voy a hablar en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar sobre el cambio que produce el impacto en nuestras vidas, o el que debe producir en su vida y en mi vida. Como siempre les digo, el mensaje de hoy es para mí y es para usted. Y vamos a comenzar hablando sobre el rey Josías. El rey Josías fue rey de Israel durante 31 años. Empezó su reinado en medio de una turbulencia. ¿Cuántos años tú tienes? Ven. El rey Josías tenía 8. ¿Cuántos años tú tienes? 8. Ok, aquí tenemos. El rey Josías tenía 8 años cuando comenzó a ser rey. Su padre se llamaba Amón. Tenía una responsabilidad muy grande. ¿Te gustaría ser presidente de la República Dominicana hoy? ¿Te gustaría tener que tomar todas esas decisiones que dijeran de ti que tú eres malo, que tú no lo haces bien y todas las otras cosas que no vamos a mencionar? No. A mí tampoco, gracias. Josías no podía decir que no, porque era hijo del rey y le correspondía. Fue proclamado rey a la edad de 8 años. Pero vamos a hablar sobre el contexto en el que nace el rey Josías y en el que crece el rey Josías. Josías era hijo de Amón, como dijimos, y vamos al capítulo 22 del mismo libro de Segunda de Reyes. Y vamos a leer el verso 1. Dice así: Josías tenía... Esta es la que voy a leer, perdón. Ok, me voy a leer la mía. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá y era hija de Adaías, de Boscat. Hizo lo que agrada, voy en el 2, a Jehová, pues siguió en todos los pasos de su antepasado David, sin desviarse lo más mínimo. Mi Biblia tal vez dice un poquito diferente a la suya, pero la suya yo sé que dice de su padre David, ¿verdad? Amén. Ajá. Dice la Biblia que anduvo en todo el camino de David, su padre. ¿Cómo se llamaba el padre de Josías? Amón. ¿Cómo se llamaba el padre de Josías? Ok. El padre de Josías se llamaba Amón. Si ustedes lo ven en el versículo, en el capítulo anterior, que está ahí en su Biblia, dice reinado de Amón en Judá. Ese era el padre de Josías. Pero aquí cuando se hace la introducción general al reinado de Josías, dice que él hizo lo correcto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de ¿quién? Ok. Amón era hijo de Manasés. Manasés fue un mal rey, pero luego se arrepintió. Y luego tuvo su hijo que se llamaba Amón, que fue rey. No duró mucho siendo rey. Pero Amón hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y yo aquí quiero detenerme. Cuando somos impactados por Dios, venimos aquí como somos, con nuestros defectos, con nuestras capacidades, con habilidades para servir al Señor. Pero también venimos con un contexto familiar que nos ha formado, que nos ha hecho de una manera
o nos ha hecho de otra manera. Una cosa importante es que los padres marcamos a los hijos para bien o para mal. Y muchas veces las cosas y los errores que cometen los padres se repiten de generación en generación. Por eso, ¿quiénes son hembras aquí? Ok. Por eso, por ejemplo, las que son más jóvenes que todavía no tienen hijos, debemos cuidarnos de en el momento que lo hacemos. Porque hablamos mucho del momento preciso para tener bebés. Y casi siempre, cuando las mamás tienen bebés temprano, las hijas también tienen bebés temprano. Y eso se va repitiendo de generación en generación. Así que una buena razón para esperar es pensar, cuando yo tenga mi hija, también quiero que espere. Pues Josías tenía un padre que le había dado muy buen ejemplo, ¿verdad? Josías tenía un padre que le había dado muy mal ejemplo. Y tal vez nosotros estamos aquí en esta mañana y estamos cargando con la consecuencia de lo que nuestros padres hicieron con nosotros, de los malos ejemplos que nos dieron, de los errores que cometieron, que nosotros vimos y tenemos miedo de cometer. Seamos más jóvenes o seamos adultos. Josías tenía 8 años, pero cuando tenía 12, ya comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Su contexto familiar no determinó que él cambiara su vida cuando fue impactado por la palabra del Señor. Nosotros no debemos condicionar lo que Dios va a hacer con nosotros por lo que el enemigo ya ha hecho con nosotros en nuestro contexto familiar. No podemos ponerle una traba al Señor y decirle, mi papá es alcohólico, tal vez yo llegué ahí porque eso es algo que dice la psicología, que tal vez yo lo haga en mi inconsciente, no sé qué. Y yo no quiero ser cristiano, no quiero decir que voy a cambiar mi vida porque puede ser que cometa ese error. Y estoy poniendo un ejemplo. Ubíquese usted en el ejemplo que le corresponde. Josías no condicionó el servir al Señor por sus temores de lo que habían hecho sus antepasados. Y dice que lo hizo tan bien que no mencionaron a su papá. En todo lo que leímos no mencionamos a Amón. Lo estamos mencionando porque yo lo traje a colación. Menciona el nombre de su madre, el nombre de su abuela y el nombre de su antepasado David, porque hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Las costumbres pecaminosas de tu familia no determinan quién eres y lo que Dios va a hacer en tu vida. Un encuentro con Dios en medio del desastre. Vamos ahora a ver cómo estaba el pueblo de Israel cuando Josías entró a reinar. Cuando Josías vino a reinar, el pueblo de Israel, ahora estamos hablando de Judá. El jueves pasado, con los jóvenes de los adolescentes, ¿verdad?, de la clase, explicábamos que el pueblo de Israel era un solo, formado por 12 tribus, y luego se dividieron en dos: el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. El reino del norte no descendía, los reyes del reino del norte no venían del linaje de David. Los reyes del reino del sur sí venían del linaje de David. Josías era del reino del sur, por eso dicen que era de su hijo, su padre, David. El reino del norte ya había sido conquistado por los asirios, que en ese momento era la potencia. En ese mismo momento estaba comenzando a consolidarse el reino de Babilonia, que se había juntado con los persas, iba creciendo. Años después de Josías se daría lo que era la cautividad del pueblo de Judá por parte de los babilonios. Pero ahora, en este momento, ya el reino del norte había sido conquistado por los asirios.
El reino del sur no estaba totalmente subyugado, pero debía pagar un impuesto a los asirios para permanecer en ese estatus en el que estaba. Eso hacía que el pueblo de Judá estuviera muy influenciado por todo lo que tenía que ver con los pueblos vecinos. Y la depravación era tan grande que vamos a ver ahora todo lo que había. Pero entre tantas cosas podemos decir que el pueblo no conocía la ley, no conocía lo que debía hacer y lo que no debía hacer. En este momento debemos hacer un paralelo. Cuando no conocemos al Señor, estamos así. Estamos viviendo desordenadamente sin que sepamos o entendamos cuáles son las cosas que son correctas y las que no. Había una cosa que Josías sabía dentro de su ignorancia, que había un lugar que le decían templo y que eso era para el Dios del pueblo de Israel, que se llamaba Jehová, y que ese templo estaba descuidado y que estaba destruido. Así que había que arreglar ese templo. Vamos a leer en el capítulo 22. Dice aquí que en el año 18 del rey Josías, o sea, cuando tenía 16 años, ¿verdad? Cuando el rey Josías tenía 16 años, envió al secretario que se llamaba Safán y le dijo al secretario en el versículo 4, ve al sumo sacerdote Hilquías y dile que pese el dinero que recogió en el pueblo por los guardianes del umbral y que fue depositado en el templo de Jehová, y que ese dinero se entregue en manos de los capataces que están al cargo del templo de Jehová, y que estos lo destinen al pago de los que trabajan en restaurar el templo, a los carpinteros, a los constructores, a los albañiles, y para la compra de madera y piedra de carpintería para la restauración del edificio, pero que no se les pida cuenta del dinero que se les entrega, porque actúan con honestidad. Safán, que era el secretario, hizo lo que le dijo el rey. Cuando llegó allá, se encontró con el sumo sacerdote Hilquías, y Hilquías le dice, en el 10, no, vamos a leer un poquito más hacia atrás. En el 8 dice, he hallado en el templo de Jehová un rollo, ¿de qué dice su Biblia? El libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y Safán lo leyó. Cuando Safán leyó el libro, entonces se fue donde el rey y le dijo estas palabras: tus siervos han pesado el dinero en el 9b depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo de Jehová. El secretario Safán informó también al rey: el sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un rollo, y Safán lo leyó ante el rey. Mire, Safán había recibido una noticia que se había encontrado un rollo, y ese rollo él, que leímos anteriormente, él lo leyó, ¿verdad? Y cuando lo leyó, se devolvió a donde el rey. Y vino a donde el rey y le dijo: rey, se hizo como tú dijiste. El dinero se pesó y se entregó a las personas que estaban trabajando en la construcción del templo, en la reparación del edificio. Pero también pasó algo. Mira, encontraron este rollo. Y en esta parte yo me detuve porque me pareció que Safán, que era el secretario, no fue impactado por el rollo cuando lo leyó, como fue impactado Josías. Dice la palabra del Señor que el primero que lo leyó fue Safán.
que era escriba. Escriba, no de escriba y fariseo, sino de escriba porque esa era su tarea. Él sabía escribir, que era un empleo, un oficio en ese tiempo. Escribir era un oficio porque todos no podían escribir. Así que Safán, como sabía escribir, obviamente sabía leer, fue el primero que leyó el rollo. Él dijo, déjame llevarle esto al rey porque fue lo que me dijo el sacerdote. Pues él llegó y le da la noticia importante. ¿Cuál era la noticia importante? La noticia importante para Safán era que el dinero se había repartido. Eso era lo importante. Y entonces, como apéndice, como añadidura, dice, también encontré esto que está aquí. Y esta parte yo le puse un tema y dije, cada cosa en su lugar. ¿Qué es lo importante que estamos haciendo? Nosotros, por ejemplo, estamos embarcados en un proyecto que conlleva mucho dinero. Hay mucha gente que viene a la iglesia que no le interesa el rollo, pero dicen, aquí está el dinero. Y la palabra no causa ningún efecto en su vida. Ellos siguen igual. Sus vidas no son transformadas con el impacto de la palabra del Señor. Vienen aquí, se sientan. Solo vinieron a traer una ofrenda y ¿cómo se dice? Como para respetar las normas, se quedan hasta el final del culto. Y uno dice, wow, qué bendición tan grande. Pero se pierden la mayor bendición. Y es la de ser impactados por la palabra del Señor. Cuando el rey Josías escuchó lo que dijo él, armó un equipo. Él dijo, tú, el hijo tuyo, llámame también a fulano y vayan a donde la profeta a averiguar qué hay que hacer con esto. Porque yo entiendo que esto no puede quedarse así. Yo quiero que nosotros busquemos en nuestras Biblias. Nosotros conocemos esta lectura en Deuteronomio 28. Y fue posiblemente lo que Safán le leyó a Josías. Las bendiciones por la obediencia. Y ese es el texto que dice, y acontecerá que si tú cumplieres, oyeres atentamente la voz de Dios para ponerla por obra y para guardarla en tu corazón, bendito serás tú al levantarte, al acostarte, al entrar, al salir. Bendito tu hijo, el hijo de tu hijo, bendito tu siervo, bendito tu ganado, bendito el hijo de tu vaca, bendito todo, bendito todo. Pero llegaron hasta la otra parte que dice, acontecerá que si no lo hicieres, entonces sería todo lo contrario. ¿Sería posible que una persona pudiera leer este texto y no caer postrado, no cambiar, no decir, esto es lo importante, rey, mira lo que encontré? Josías dijo, no se volvió a hablar más del dinero. De eso no se volvió a hablar más. Ni siquiera se volvió a hablar de los trabajos que se estaban haciendo. Josías dijo, tenemos que hacer algo. Y dice la palabra del Señor que el equipo que él formó fue a donde una profetisa que se llamaba Hulda, creo que dice la Biblia. Y ella le dijo al equipo que fue a preguntarle, le dijo, óyeme bien, tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál ustedes quieren que yo le dé primero? La mala, bueno. Tengo una mala noticia. El juicio sobre Judá ya está. Ya eso es, ¿cómo se llama? La cosa de lo irrevocablemente juzgado. Un edicto, ya eso no se puede dar para atrás. Eso va a pasar, porque ya el pueblo no hizo lo que tenía que hacer. La buena noticia es que no va a ser durante tu reinado. Mándenle decir a Josías que tenga paz, que haga lo que tiene que hacer y que no se preocupe, que todo eso va a pasar, pero él no lo va a ver.
qué bendición tan grande es que te digan lo que está mal para pasar, no va a pasar por causa tuya. Y no solamente por causa tuya, sino porque tú cambiaste en consecuencia de una palabra que se te dio. Tú cambiaste en consecuencia de una decisión que tomaste. ¿Y cuál fue la decisión que tomaste? Pues yo voy a hacer algo al respecto. Yo no me voy a quedar así. Yo quiero que el Señor cambie mi vida. Quiero que transforme mi vida. Quiero que transforme mi familia. Quiero que haga cosas en mí. Quiero que Él me use. Quiero caminar en lo sobrenatural. Que cuando yo hable y haga así, todo el mundo. Pero estamos actuando en consecuencia. O sea, nosotros estamos dejándonos impactar, dejándonos cambiar por lo que el Señor ha dicho. Porque muchas veces recibimos el impacto, ¿verdad? Vamos a suponer que esta palabra somos nosotros. Recibimos el impacto, venimos los 7 días. Y cuando recibimos el impacto, se cae la T, se cae la C. La A, la P, la M y la I no han sido impactados, no se han caído. Siguen iguales. Pero hay una emoción del momento que nos hace creer que todas nuestras letras están así. Con el primer impacto, nosotros tenemos que seguir trabajando para que todas las letras se vayan cayendo. Porque de lo contrario, cuando el impacto no es real, lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar todo otra vez a lo que éramos antes del impacto. Y nosotros debemos aprovechar el impacto en nuestras vidas para comenzar a hacer reformas importantes en nuestras vidas. Cuando hay un terremoto, ¿qué pasa con las edificaciones? Se caen, son impactadas. ¿Saben qué hay que hacer con esos edificios? ¿Y qué hay que hacer con ellos? Volverlos. El impacto es una buena oportunidad para comenzar otra vez. El Señor nos da de frente, nos confronta con nuestra realidad, con nuestro pecado, con lo que estamos haciendo mal. Y es una oportunidad que tenemos en nuestras manos para, debido a ese terremoto que el Señor causó en nuestras vidas, se edifica sobre lo que se cayó. ¿Qué hay que hacer? El terremoto que lo limpia, el terremoto lo demuele, el terremoto hace que se derrumbe. Después que está derrumbado hay que traer máquinas para terminar de quitar y hay que edificar. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Dejar que Dios lo haga en nuestras vidas. Porque este impacto solamente va a provocar el que nos movamos a hacer algo. Nos va a sacar de nuestro estado así y nos va a mover para que o nosotros avanzamos o el impacto nos da y solamente hacemos. ¿Qué vamos a hacer con el impacto que hemos recibido? ¿En qué lo vamos a convertir? ¿Lo vamos a dejar así? ¿Vamos a construir otra vez sobre lo que ya no sirve? ¿O vamos a aprovechar para desbaratar y volver a construir? El Señor nos está dando una oportunidad en esta mañana para que entendamos que tenemos otra oportunidad para hacer lo correcto. Y fue lo que Josías tenía. Josías tenía una oportunidad para que el pueblo hiciera
lo correcto. Y él dijo, vamos a comenzar. No hay que hablar, vamos a comenzar. Este proceso y estos versículos que vienen a continuación a partir de, en el mismo capítulo 23 del que estamos hablando, se conoce como la reforma de Josías. Antes de él hubo otra reforma, la reforma de Ezequías, un rey que hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Posiblemente el rollo que se encontró en el templo fue un rollo que había sido guardado durante el reinado de Ezequías. No sabemos, pero podría ser. Lo que sí puedo decirles es que la reforma de Josías fue una reforma más profunda que la reforma que hizo Ezequías. Vamos a ver cómo estaba el pueblo. Y lo vamos a ver a medida que vayamos leyendo. Y veamos lo que él fue quitando. Si vemos lo que él quitó, vamos a ver lo que había. Vamos a leer en esta Biblia. Me da un momentico, podemos ir buscando el texto. Segunda de Reyes, ¿verdad? Capítulo 23. Vamos a comenzar a leer Ok. 23:1. Entonces el rey mandó reunir con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallados en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey, que fue el texto que leímos, en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que iría en pos de Jehová y guardaría sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo afirmó con él. Este fue el compromiso que hizo Josías cuando leyó las palabras que estaban en el rollo. Pero cuando él dijo eso, no solamente lo dijo, sino que él actuó en consecuencia. El versículo 4 dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová ¿el qué? Para cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Dice la Biblia del Señor que él llamó al sumo sacerdote, a los sacerdotes de segundo lugar y a los guardianes de la puerta. Estos tres eran los más importantes lugares en el templo. Él llamó a los principales, a los líderes, y les dijo: sáquenme del templo todo lo que hay ahí de Baal y de Acera. Porque el templo no era el templo de Jehová ya, era un mercado. Un mercado, y cuando digo mercado no me refiero a como cuando Jesús entró, que había mucha gente vendiendo. Era un mercado porque era un lugar en el que tú podías ir. Era el templo de Jehová, y si tú querías adorar a Jehová, adorabas a Jehová. Cuando tú terminaras, tú podías pasar por el stand de Baal y adorar a Baal, y cuando terminara, tú podías pasar por el stand de Acera y adorar a Acera. Porque el templo era eso. El templo de Jehová había sido constituido en un lugar de adoración de lo que tú quisieras. Es más, a la entrada del templo se habían puesto 2 caballos en honor a la adoración del Rey Sol, sin contar en que en el techo del templo había un lugar de adoración para los astros del zodíaco. O sea, Laura dijo ahorita que en el nuevo templo que cada quien pida lo que quiera. Cada
ministerio. Pues en el pueblo de Israel, en el templo de Jehová, cada dios tenía un rinconcito. Y eso no podía ser. Porque la Biblia dice que si cumplieras, que si sirvieras al Señor con todo tu corazón, si cumplieras los estatutos que yo te mando hoy, dice. ¿Y cuáles eran los estatutos de Jehová? El principal, uno de los primeros mandamientos que el Señor tiene es: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y Josías no dijo, bueno, pues yo he sido impactado por la palabra del Señor, amén. ¿Cuántos prometen que vamos a hacer lo que el Señor ha dicho en esta palabra? Y todo el pueblo dijo amén. Y dijo, dijeron amén. Ahora entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque habían pasado muchos reyes por el pueblo de Israel, por el pueblo de Judá. Algunos buenos, algunos malos. Antes de que cayeran no en el yugo, sino bajo la soberanía de Siria, hubieron 12 reyes en Judá. De ellos, 8 hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Pero ¿qué pasa? Era el rey que estaba haciendo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Nadie se había puesto los pantalones y había dicho, espérate un momento, todos aquí tienen que hacer lo que tienen que hacer. Josías entró, mandó a entrar al templo a sacar todo lo que había ahí. Cada ídolo, él sacó la estatua de acera, la quemó. Sacó todos los utensilios de Baal, los quemó. Mandó a sacar todos los sacerdotes que estaban ahí, porque ahí estaban todos los sacerdotes. Los sacerdotes de Jehová, que en su mayoría eran unos charlatanes, porque ellos eran sacerdotes de Jehová, pero si había que ministrar a Baal, ellos ministraban. Y si había que ministrar a Cera, ellos también ministraban. Y esos no podían estar ahí. Y nosotros tenemos que comenzar a sacar de nuestras vidas todo lo que no tiene que estar ahí. Porque cuando somos impactados por la palabra del Señor, obligatoriamente tenemos que comenzar a sacar, porque esas cosas no van a combinar con lo que somos ahora. Pero tenemos que hacerlo. No se deje enfriar. Porque si nos enfriamos, miren, posición anterior. Aproveche el impacto. Comience a hacer cambios radicales en su vida, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los cambios que usted tiene que hacer? Yo tengo que hacer cambios en mi vida. Yo tengo que hacer cambios en mi vida, porque yo quiero que el Señor me use. Y no todo, mire, el apóstol Pablo decía que él tenía un aguijón, que el Señor le había dejado un aguijón. Y acuérdense que no sabemos cuál era el aguijón. Todas las teorías son válidas, pero no sabemos cuál era. Y ese aguijón es aquello que lo hacía trabajar, sí, pero que era como un callito, como una piedrita en el zapato. Yo quiero que el Señor a mí me ayude, porque tal vez yo voy a tener mi piedrita en el zapato para recordarme que yo no soy, que lo que Dios puede hacer en mí no es por mí, que tengo mi piedrita en el zapato. Pero en tanto dependa de mí, yo quiero comenzar a guardar silencio. Yo me compré un librito esta semana. Andaba con la pastora cuando se fue de viaje, ella se fue para allá a impactar. Ella dijo, yo voy para allá en el nombre de Jesús. Y la llamaba mi primo, que es como la persona más cercana, y le decía, mira, yo voy para allá en el nombre de Jesús. Entonces nos fuimos a comprar, ella quería llevar regalos, pero ella quería llevar regalos que edificaran. Ella no quería llevarle ni poloche Santo Domingo, ni dulce de coco, ni nada de eso. Ella quería llevarle libros que le edificaran, porque ellos leen, a las personas que se lo iban a llevar, ellos suelen leer. Y yo vi un libro que yo necesito. No le voy a decir cómo se llama el libro. Yo lo necesito, yo sé que lo necesito, yo sé. Porque ¿cuántos aquí se conocen?
Por más que digamos, yo estoy hablando por mí, yo sé que ustedes no es el caso, pero por más que digamos yo soy así, todos sabemos las cosas que tenemos que cambiar. Y yo fui muy ministrada preparando este mensaje, porque sí hay muchas cosas en mi vida que yo tengo que sacar. Y voy a aprovechar el impacto. El Señor me dio una palabra durante estos 7 días. Y no me la dio aquí, no me llamó. De que venga adelante, a usted le digo, no. Me dio una palabra esta semana, en privado, la semana pasada, que marcó mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor me la dio a mí y luego me la confirmó con quien me la di. Y eso me impactó y me está empujando a desbaratar mis letras. Entonces, no sé qué palabra, no sé qué el Señor te dijo, no sé cómo te lo dijo, pero yo quiero en esta mañana, mi intención es motivarte a desbaratar tus letras, para que el Señor las vuelva a ubicar. Sin importar lo que sea, yo creo que el Señor puede hacerlo. Y como yo creo que el Señor puede hacerlo, por eso estamos leyendo todas estas cosas que hizo Josías. La palabra del Señor dice que Él destruyó todos los lugares altos. Los lugares altos para el pueblo de Israel eran sinónimos de lugares sagrados. El monte Sinaí, que es el mismo monte Oreb, ¿verdad? Era un lugar alto que simboliza que ahí descendió la presencia del Señor. Ahí el Señor le entregó las tablas a Moisés. Y así todos los lugares altos que habían en Judá eran considerados lugares sagrados, porque ahí, como que estaban más cerca del cielo, era como que estaban más cerca de Dios. Y todos esos lugares altos habían sido usados para la adoración a otros dioses, todos. Jehová había pasado a un último plano. Y dice la Biblia que Josías mandó quemar todos esos lugares, mandó quitar todos esos sacerdotes, mandó a quitar el altar de Moloc. ¿Ustedes se acuerdan de Moloc? Dice el relato aquí, dice que él mandó a quitar el altar de Moloc para que ningún padre pudiera volver a pasar a su hijo por fuego. Porque ustedes saben que en el altar de Moloc se hacían sacrificios humanos. El primogénito de verdad. Gracias. El primogénito de verdad era sacrificado a Moloc, a los que seguían a Moloc, ¿verdad? Los que adoraban a Moloc, sacrificaban su hijo primogénito. Y dice la palabra del Señor que Josías mandó a quemar ese lugar. Y reyes iban y reyes venían, buenos y malos, y el altar estaba ahí. Porque a veces nos sentimos cómodos, simple y llanamente, con que los demás me ven bien. El libro de Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, fueron libros que se escribieron por terceros sobre la vida de los reyes de Israel. Y quienes escribieron de los reyes buenos y de los reyes malos, dieron su opinión según los hechos que hicieron, valga la redundancia. Hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. No basta con hacer cosas buenas. Es necesario que comencemos a romper las malas. Porque esto de la vida cristiana no es una balanza. O sea, no es que estas son mis cosas buenas y estas son mis cosas malas. Si mis cosas buenas pesan más, entonces yo estoy bien. No. El Señor pagó el precio. Pero yo tengo que preocuparme es por hacer la voluntad de Dios. Lo malo yo tengo que tratar de sacarlo de mi vida. Sacarlo, quemarlo. Dice la palabra del Señor que aún los huesos de lo que estaba ahí se quemó todo ese lugar se limpió. Porque era necesario que el pueblo completo entendiera que había que cambiar, había que transformar.
el Señor le había dado una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Y si ellos lo hacían bien, el Señor le iba a dar paz en sus tiempos. Si ellos lo hacían mal, el juicio iba a llegar más tarde, más temprano. Porque ya, acuérdense que la profetisa, la sacerdotisa, dijo que ya el juicio como quiera venir. Pero eso, el bien obrar, dilató el juicio de Dios. Y en ese tiempo a mucha gente le dio tiempo salvarse. En ese tiempo a mucha gente le dio tiempo, valga la redundancia, enseñar a sus hijos. En ese tiempo, antes de que llegaran los babilonios, tal vez le dio tiempo al papá de Daniel decirle, mira, esto es lo correcto. La Biblia lo que dice que hay que hacer es esto. Y cuando Daniel, es un ejemplo, no es que sea real. Y cuando Daniel llega a Babilonia, y cuando llegan sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, vienen con un fundamento que de no haber sido por Josías, tal vez, no lo hubiesen tenido. ¿Cuál hubiese sido el instrumento que el Señor hubiese usado? El Señor siempre va a encontrar a alguien, pero ojalá que yo sea la causa. Ojalá que yo sea la causa de lo que Dios va a hacer. Y Josías se dejó usar como instrumento. Dice la palabra del Señor que no se había celebrado Pascua correctamente desde los tiempos de los jueces. Porque acuérdense que el pueblo venía en una degradación continua y se iba degradando y degradando y degradando. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la celebración que le recordaba al pueblo de Israel que el Señor lo sacó, dice la Biblia, con mano fuerte de Egipto. Ni siquiera a eso se recordaba. O sea, no se conmemoraba eso. Eso que era, dice la palabra del Señor, cuando se instituyó la Pascua, que esto te va a servir de punto de inicio del año, como este es el día que marca tu existencia. Acuérdense que ellos celebraron la Pascua estando todavía en Egipto. Y dice que eso marcó el inicio de ese pueblo. Todavía no se había producido el milagro y ya el Señor había marcado el día de la liberación. Y eso era un hecho más que importante para el pueblo de Israel, el más trascendental. Y dice Josías, pero aquí no se celebra eso. Díganme cómo se hace, díganme en qué consiste, porque aquí hay que hacer eso. Nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo, porque tal vez un grupo sí lo hacía, tal vez no lo hacía con el sentido, lo hacía como aquí se celebra la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Una cena para uno comer mucho puerco asado, pelearse por el cuerito, comer mucha ensalada rusa, moro, lo que usted quiera. Pero eso no es Navidad. Navidad, aunque no es la fecha, lo celebramos para recordar que Jesús vino, que nació. Pues eso era la Pascua para ellos. La Pascua era una cosa sin importancia. Pues Él dijo, ahora la vamos a celebrar. Y dice la palabra del Señor que no se había celebrado antes de Él ni después de Él una Pascua como la que se hizo en esa temporada. Porque cuando Josías entendió lo que tenía que hacer, él no hizo un plan de que vamos a hacer un plan estratégico. No, en lo que hacía el plan estratégico, va a ser, no, ahora vamos a hacerlo. Y cada quien en su casa que lo haga. Y Josías no se limitó a hacer lo bueno él. Tengo que decir esta palabra, él era rey.
Y los reyes no son democráticos, son dictadores. Y él aprovechó esa autoridad que él tenía para imponerle a todo el mundo. Bien o mal, él le impuso a todo el mundo y dijo, es a Jehová que hay que servir. ¿A quién es que tú sirves? A Cera. No, es a Jehová. ¿A quién es que tú sirves? A Baal. No, es a Jehová. ¿A quién es que tú sirves? A Moloch. No, es a Jehová. ¿Quiénes son los que te guían a ti? Los signos de zodiaco. No, es Jehová. Y cada quien en su casa tenía la obligación de adorar a Jehová, porque eso era lo que decía. Y quienes estamos en autoridad todavía, tenemos que ayudar y ejercer la autoridad todavía. Mientras tengamos autoridad de esa que es dictatorial, vamos a ejercerla, porque a su tiempo dará fruto. No podemos nosotros hacer el bien y que se diga y que escriba, y Sardis hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, porque usted me vio que yo lo hice bien, tal vez, aleluya, amén, que sea así. Y que todos a mi alrededor sigan igual. Tengo que provocar impacto en la vida de los que me rodean, porque el impacto tal vez es conmigo, pero yo puedo impactar a los que están cerca de mí. Eso es como, vamos a decir, un efecto dominó. Yo le di al primer dominó y se impactó el primer dominó, pero el segundo dominó puede impactar el primer dominó puede impactar al segundo, y el segundo sí puede impactar al tercero. Y ese peso de todos esos va a ir impactando a los demás. Yo creo que Dios es bueno, que es fiel y que nos va a ayudar a nosotros a derribar todo altar que hay en nuestras vidas, a sacar de nuestras vidas todo lo que nos impide que el impacto sea completo. Voy a terminar esta parte. Quiero que el Señor nos ayude. Yo estoy trabajando para que el impacto sea progresivo en mí, que no sea emocional, que sea activo en mi vida. Dios les bendiga a la persona que continúa.